La toalla de algodón estaba empapada. Por tercera vez, Tamara cambió la compresa que cubría la frente de su hija y se sentó con cuidado en el borde de la cama. A Anechka le ardía la mejilla y bajo el edredón con estampado de princesas solo se veía la punta de su nariz. «Mami, cuéntame una historia», susurró la muchacha interrumpida por un ataque de tos. «Por supuesto, mi amor», respondió Tamara acariciando el cabello despeinado de su hija. «Pero primero midamos la temperatura». El viejo termómetro de mercurio de su abuela, guardado en una pequeña caja de metal que alguna vez albergó balas, era la única reliquia médica que había logrado sacar de la casa de su madre. Valentín, su marido, consideró un desperdicio comprar uno digital. «El de mercurio es más preciso y no se desperdicia dinero», afirmó entonces con firmeza. El reloj de la entrada dio 2 campanadas. En el mismo momento, la puerta principal se abrió con estrépito, haciendo temblar las paredes. Anechka se acurrucó bajo la manta. «Fecha». La voz profunda de Valentín resonó por la pequeña casa. «¿Dónde estás? Ven aquí». Colocó el termómetro en la manita de su hija. «Sujétalo bien debajo del brazo. Volveré en un momento». Se apresuró hacia el pasillo, arreglándose el cabello mientras caminaba. Últimamente Valentín se irritaba si ella parecía descuidada. Estaba en medio del pasillo corpulento con el rostro sonrojado, sosteniendo bolsas. El olor a perfume frío y caro invadió la habitación. ¿Tardó tanto? ¿Estás sordo? Estuve con Anechka, tiene fiebre, empezó a explicar Tamara, pero se quedó en silencio ante la mirada severa de su marido. Valentín arrojó las bolsas sobre el mueble de la entrada y se quitó la chaqueta de cuero. «Dentro de 4 horas llegarán los Rostov con un gran pedido». Habló en un tono que no admitió respuesta. «Prepara la cena. Utilice la buena vajilla, champán y snacks. Haz todo correctamente». Tamara se quedó helada, sintiendo que se formaba un nudo en su interior. «Valentín, no podemos posponerlo. Anechka está muy enferma. 37,5. Necesitas medicina». El hombre se dio vuelta lentamente. Su mirada traicionó una irritación apenas disimulada. «Repite lo que acabas de decir». «Mi hija está enferma», tragó saliva. «Necesito quedarme con ella». «Y te cuento que hoy tenemos invitados importantes», respondió acercándose a ella hasta quedar de pie sobre ella. «Los Rostov pueden firmar un contrato para suministrar carne a toda la cadena de supermercados. ¿Entiendes lo que esto significa para nosotros? Para nosotros». Esa palabra hacía tiempo que había perdido su significado original. Ahora era solo una orden disfrazada: «Haz lo que te digo». «Lo entiendo, pero…». Valentín golpeó la pared con el puño. Una esposa decente siempre está dispuesta a recibir a los invitados de su marido. Siempre. Especialmente cuando se trata del bienestar de la familia. El bienestar de la familia. Esa frase, como un disco rayado, sonaba cada vez que Tamara intentaba discutir, como cuando le quitaba la tarjeta bancaria. «Como cotitular de la hipoteca tengo que controlar todos los gastos. Es por el bien de la familia». Un ataque de tos procedente del dormitorio interrumpió el pensamiento. Tamara se giró sin querer. «Ve a preparar la cena», dijo Valentín. «No hay ningún problema con la chica. Es solo un resfriado. No te excedas. No te excedas». Las palabras resonaron en su mente mientras automáticamente cortaba las verduras para la ensalada. A través de la ventana de la cocina, el cielo gris de octubre se fundía con el horizonte y sus pensamientos volaban hacia el pasado. 5 años antes, todo era diferente. Cuando se conocieron, Valentín parecía el hombre más atento del mundo. Él apareció en su vida justo cuando más necesitaba apoyo. El pasillo del hospital, olor a cloro y desesperación. Tamara estaba sentada en una silla gastada a un lado de la habitación, sosteniendo una receta arrugada entre sus dedos. El medicamento no estaba en la lista del SUS, los pacientes tenían que comprarlo ellos mismos. «Pasas todos los días aquí», dijo una voz detrás de ella, sorprendentemente suave para un hombre tan grande. «¿Alguien de la familia?». Mi madre respondió sin levantar la vista. «Cáncer». Se sentó a su lado sin pedirle permiso. Valentín Selezniov. Suministro carne al comedor del hospital.
Luego, en silencio, ¿qué medicina se necesita? Ella mostró la receta, recelosa de aquella ayuda desinteresada. Muy caro, muy raro. Pero 3 días después apareció con la caja de medicinas y se negó a aceptar dinero. Considérelo una inversión en una buena amistad. Su sonrisa en ese entonces parecía sincera. El sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar la devolvió a la realidad. Inversión en una buena amistad. Ahora, esas palabras sonaron diferentes. Como si ya hubiera calculado cómo adquirir una mujer joven con un hijo. Cuando su madre falleció y Tamara descubrió que estaba embarazada, Valentín le propuso matrimonio. Yo cuidaré de ti y de nuestro hijo. ¿Dónde están estas promesas ahora? La boda fue sencilla, sin vestido blanco ni fotos. El duelo, el embarazo y la falta de un lugar donde vivir la hicieron aceptarlo. ¿Y luego? Tan pronto como cruzó la puerta de su casa, los papeles se invirtieron. El pretendiente atento se convirtió en un jefe exigente. La preocupación dio paso al control. El amor se convirtió en tolerancia condescendiente. Tamara suspiró y se secó las manos en el delantal. Anechka necesitaba la medicina, pero salir de la cocina en ese momento significaba enfrentarse a la furia de su marido. Se apresuró a poner a hervir, al menos para preparar un poco de té de moras para su hija. Desde la habitación llegó la carcajada de Valentín. Probablemente estaba hablando por teléfono con esos Rostov. Su voz sonaba servil, aduladora. Por supuesto, esperamos la visita. Mi esposa prepara una cena increíble. Mi esposa. No Tamara ni la mujer con la que se había casado, sino un papel impersonal, parte de la imagen del empresario de éxito. Mi esposa, que tuvo que cumplir todos sus deseos en silencio, sin siquiera tener derecho a cuidar a su hija enferma. La tetera silbó y rápidamente preparó el té de moras. Necesitaba al menos por un momento colarse en la habitación de la chica. ¿A dónde vas? Valentín apareció en la puerta de la cocina con un vaso de whisky en la mano. Llévale medicina a Anechka. Ella apretó con más fuerza la taza de infusión. Primero termina tu comida, ordenó. Los invitados son prioridad. Un poco de gripe no te mata. Tamara sintió que algo se rompía en su interior. Una fina grieta, casi imperceptible, atravesó el muro de la resignación que con tanto esmero había construido. Valentín, un momento. Dije que no. Él dio un paso adelante y ella instintivamente retrocedió. No me hagas repetirlo. En ese momento un débil grito salió de la habitación. Mami. Mami. Tamara se estremeció y sin pensarlo, se dirigió hacia la puerta. Detener. Valentín rugió y su pesada mano cayó sobre su hombro. Algo dentro de Tamara se rompió para siempre. Mirando directamente a los ojos de su marido, dijo en voz baja pero firme, déjalo ir. Necesito ver a mi hija. ¿Qué dijiste? En 5 años de matrimonio, ella nunca lo había desafiado tan directamente. Dije, déjame ir. Tengo que cuidar a mi hijo. El silencio entre ellos se volvió casi palpable. Valentín retiró lentamente la mano, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Aprovechando su vacilación, Tamara pasó junto a él y corrió hacia el dormitorio. Anechka estaba acurrucada y temblaba. El termómetro se le había caído bajo el brazo y ahora descansaba solo sobre la sábana. Tamara lo captó, 38,2. La fiebre había subido. Mamá llegó susurrando, sentándose en el borde de la cama. Ahora bebemos este té de moras y mejorarás. La niña se levantó un poco y de repente se quedó quieta, mirando hacia la puerta. Sus ojos se abrieron como platos. Los ojos de Anechka se abrieron de miedo y sus deditos se clavaron con fuerza en la mano de su madre. Tamara se dio vuelta. En la puerta, inmóvil como una sombra amenazadora, estaba Valentín. Su rostro no revelaba ninguna emoción, pero su voz era fría, cortante como una espada. Tienes exactamente 5 minutos. Luego regresa a la cocina y termina de cenar. Cuando lleguen los invitados, sonríe y finge que todo está perfecto. ¿Entendiste? No esperó una respuesta. Se giró bruscamente y se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Anechka sollozaba suavemente apretándose contra su madre. Mami, tengo miedo.
Tamara abrazó fuertemente a su hija, sintiendo su corazoncito latir más rápido, como un pájaro enjaulado. Algo nació dentro de ella, un sentimiento nuevo y extraño que ardía como brasas bajo las cenizas. Fue casi una decisión. No tengas miedo, mi amor, susurró acariciando el cálido rostro de la niña. Mamá arreglará todo. Busquemos una salida. Anechka la miró con los ojos húmedos, llenos de una confianza que dolía. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Tamara, aunque todavía no sabía cómo cumplir esa promesa. En la cocina, la masa del bizcocho insistía en no subir. Por tercera vez levantó el paño húmedo y suspiró. No sirvió de nada. Tendría que improvisar algo más. El reloj marcaba poco más de las 3 de la tarde y el trabajo apenas había comenzado. Entonces el sonido de un motor acercándose le hizo sentir un nudo en el estómago. A través de la ventana, vio el Lexus plateado de su suegra detenerse frente a la casa. El corazón se hundió. Valía, ha llegado tu madre, llamó, tratando de ocultar el temblor de su voz. Entonces lo recibirá, fue la seca respuesta procedente del salón, donde su marido estaba viendo el fútbol. Tamara se secó las manos en el delantal y salió corriendo al pasillo. Zinaida Petrovna ya estaba en la puerta, erguida como un poste, vestida con un impecable traje gris y el cabello negro como un ala de cuervo recogido en un moño perfecto. Ni un hilo fuera de lugar. Buenas tardes, Zinaida Petrovna, saludó forzando una sonrisa. Su suegra la examinaba de arriba a abajo con una mirada que pesaba, medía y juzgaba. ¿En este estado, tiene intención de recibir invitados? Preguntó señalando con desdén el vestido hecho en casa por Tamara. ¿Y qué pasó con tu cabello? Parece una cofa, no un peinado. Sin esperar respuesta entró Zinaida Petrovna, quitándose con gestos precisos sus inmaculados guantes de cuero. Decidí llegar temprano para ayudar con los preparativos. Valentín me dijo que vendrán los Rostov. Son personas importantes. No podemos fallar. Como por arte de magia, Valentín apareció en el pasillo. Su rostro se iluminó cuando vio a su madre. «Mami», exclamó sonriendo ampliamente y ofreciendo su mejilla para un beso. «¡Qué buena sorpresa! No sabía que vendrías tan pronto». «Por supuesto que vine», respondió Zinaida Petrovna, dándole una palmada condescendiente en el hombro. «Alguien necesita asegurarse de que todo salga como debería». Pasó los dedos por los muebles de la habitación y se detuvo cuando encontró un rastro apenas perceptible de polvo en la mesa auxiliar. «Como me lo imaginaba», murmuró, mostrando la punta manchada de su dedo. «Tamara, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste el candelabro? ¿Y esta toalla?» Tocó el borde de la mesa con disgusto. «¿Cómo puede ser útil algo además de esto? ¿Dónde está el mantel bordado beige que te regalé?» «Lo lavé esta mañana, todavía no se ha secado», explicó Tamara suavemente. «No se ha secado», repitió la suegra, levantando las manos en un gesto teatral. «Querida, una auténtica ama de casa planifica estas cosas con antelación. Mi suegra, que Dios la tenga en paz, siempre decía, Zina, una esposa decente debe prever 2 pasos por delante». Valentina sentía con cada palabra, como un estudiante diligente. «¿Y la cena?», preguntó Zinaida Petrovna, dirigiéndose hacia la cocina. Lo que encontró allí fue peor de lo que imaginaba. «¿Qué es esto?», señaló la masa que no había subido. «Dios mío, ¿sabes hacer algo bien?». «Anechka está enferma», intentó explicar Tamara. «La fiebre subió. Me distraí». «Distráete», repitió la suegra, levantando los ojos al cielo como pidiendo paciencia a los santos. «Valentín, ¿estás escuchando?». Ella se distrajo. «¿Y si estuvieras distraído en el trabajo, qué dirían tus clientes? ¿Tus proveedores?». «Exacto», mamá apoyó a su hijo pasándole el brazo por los hombros. «Siempre le digo lo mismo». Zinaida Petrovna se arremangó la blusa con determinación. «Él está bien. Tomaré el control de la situación. Tamara, ve a cambiarte ahora mismo y arregla ese pelo. Luego lava el piso de la sala. Yo me encargo de la cena». 1 hora más tarde, de rodillas y con un paño en la mano, Tamara escuchó las secas órdenes de su suegra resonando desde la cocina, como órdenes de un general en el campo de batalla.
Le dolía la espalda, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Anechka, abandonada en la habitación con una taza de té frío. Ya dije que gastar dinero en esta renovación era una tontería, escuché la voz de Zinaida Petrovna. Podríamos vivir con el viejo papel pintado otros 5 años y, con lo ahorrado, comprar acciones. Precisamente ayer vi un análisis. Tamara sonrió amargamente. Acciones, por supuesto. Hace mucho tiempo, todo el dinero de la familia estaba en manos de Zinaida Petrovna. Todo empezó un mes después de la boda, cuando la suegra declaró que su nuera no sabía cómo manejar las finanzas. Desde entonces, Tamara recibió un subsidio fijo para las compras y los gastos del hogar, ni un centavo más. Cada compra debía justificarse con facturas. Una vez le compré a Anetechka un champú infantil caro. El escándalo fue tan grande que parecía que ella había robado. ¿Qué extravagancia es esta?, gritó Zinaida Petrovna. ¿El champú normal no sirve? Así es como se malcría a un niño. ¿Tu propio salario? Desapareció en la cuenta conjunta con Valentín, como pareja de la hipoteca. Por el bien de todos, como dijo. Incluso su ropa y la de su hija fueron compradas en segunda mano con las migajas que logró esconder de los informes mensuales. Soy como una sirvienta en la casa de un amo, pensó, y la idea la llenó de una amargura tan profunda que le ardieron los ojos. Mami, ¿por qué lloras? Tamara se estremeció. Anechka estaba en la puerta, pálida, con manchas rojas en las mejillas, pero con una mirada firme, casi adulta. No estoy llorando, sol mío, mintió, secándose rápidamente las lágrimas. Es el polvo. No deberías estar de pie. Vuelve a la cama. No quiero volver, dijo la niña, acercándose y colocando su cálida mano en el rostro de su madre. Siempre estás triste. ¿Por qué? La simple pregunta la atravesó como un cuchillo. ¿Qué responder? ¿Cómo se le explica a un niño de 4 años el peso de esa vida? No es nada, cariño, susurró, sosteniéndola en sus brazos. Solo estoy un poco cansado. ¿Papá te lastima?, preguntó Anechka de repente. Lo escuché gritar. Tamara se quedó helada. En los ojos de la hija había una comprensión que no era infantil. Tu chica ya entendía lo que estaba pasando en esa casa. La idea la aplastó. Anek. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Zinaida Petrovna cortó el aire. La suegra estaba en la puerta, con los labios apretados formando una fina línea. ¿Por qué ese niño no está en la cama? ¿Y por qué aún no se ha lavado el suelo? Tiene fiebre, se defendió Tamara colocándose entre su hija y su suegra. ¿Necesitas medicina? Medicina, medicina, imitó sarcásticamente Zinaida Petrovna. En mi época no existían tales lujos. Emplastos de malina y mostaza. Era todo lo que necesitábamos. Solo sabes tirar el dinero. Valentín entró en la habitación, atraído por el ruido. ¿Lo que está sucediendo? Su esposa pide dinero para medicinas muy caras, se quejó la madre. Le dije, la malina y el ajo lo solucionan todo. El rostro de Valentín se ensombreció. Tamara, lleva a Anechka al dormitorio y termina de lavar el piso. Los invitados llegan en 2 horas. Valía, Tamara dio un paso adelante, mirando a su marido. Necesitamos 5.000 rublos. Para la medicina de Anechka. Termino todo a tiempo, pero nuestra hija necesita ayuda. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Zinaida Petrovna miró incrédula a su hijo y a su nuera. Valentín se sonrojó lentamente como si la sangre le hirviera bajo la piel. ¿Qué dijiste?, preguntó con los dientes apretados. 5.000 rublos, repitió Tamara, sintiendo que le temblaban las rodillas. Por el antibiótico de Anechka. Mi madre sabe mejor en qué gastar el dinero, rugió Valentín. Si ella dice que malina es suficiente, entonces es malina la que el niño tomará. Y tú, dio un paso adelante bajando la voz hasta convertirse en un gruñido, vas a terminar este piso ahora. ¿O quieres que te enseñe cómo hacerlo? Malina no ayuda contra una infección bacteriana, respondió Tamara sorprendida por su propia valentía. Mi hija necesita antibióticos y antipiréticos. ¿Es usted médico ahora? Zinaida Petrovna le dirigió una mirada venenosa. ¿De dónde sacaste todo este conocimiento?
Trabajo en el hospital. Tamara enderezó la espalda, firme. Sé lo que mi hija necesita. Escúchala. Zenaida Petrovna se volvió hacia su hijo con los labios fruncidos en señal de desdén. Su esposa ahora nos cuenta cómo gastar el dinero familiar. Desagradecido. La alimentamos, la vestimos, le damos un techo sobre su cabeza. Yo también trabajo, interrumpió Tamara, sintiendo como su ira subía como lava. Yo también gano mi dinero y tengo derecho a opinar sobre cómo se gasta. Especialmente cuando se trata de la salud de mi hija. Valentín avanzó con los puños cerrados. Estás olvidando tu lugar, siseó. Tu salario es una gota en el océano comparado con lo que invierto en esta familia. Invierto en esta familia con todo lo que tengo, respondió Tamara, en voz baja pero firme. Y no permitiré que mi hija sufra por tu avaricia. ¿Qué dijiste? Valentín la agarró con fuerza del hombro. Anechka, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a su madre, lanzó un grito agudo. No toques a mamá. No tocar. El llanto del niño atravesó la tensión como una cuchilla. Valentín soltó de repente a Tamara y Zenaida Petrovna parpadeó, confundida, como si recién entonces se diera cuenta de la presencia de su nieta. Valentín, el niño. Murmuró avergonzada. No delante de ella. Tamara levantó a Anechka y la abrazó. Te llevaré a tu habitación, dijo con voz temblorosa pero determinada. Entonces continuamos esta conversación. Sin esperar respuesta, salió de la habitación, sus pasos amortiguados por la alfombra. En el pasillo, le susurró al oído a su hija. Todo va a estar bien, mi amor. Mamá lo solucionará. Ya no podemos vivir así. No lo haremos. En la sala, Zenaida Petrovna reprendió a su hijo en voz baja. No te lo advertí. Ella cree que está a cargo aquí. Dale cuerda, se te sube a la cabeza. Tamara cerró la puerta de la habitación del niño, bloqueando las palabras. Dentro de ella, algo nuevo y duro estaba tomando forma, una determinación que nunca antes había sentido. El deseo de protegerse a sí misma y a su hija, a cualquier precio. A través del cristal empañado de la ventana, podía ver las ramas desnudas del viejo manzano arañando el cielo gris. Anechka, finalmente dormida, ardía de fiebre. El reloj marcaba las 4:30. Los invitados llegarían en 1 hora. La puerta crujió. Valentín estaba en el umbral, con el rostro convertido en una máscara sombría. Vamos, ordenó con los dientes apretados. Tamara salió al pasillo y cerró con cuidado la puerta del dormitorio. El olor a tartas recién horneadas se mezclaba con algo más pesado en el aire, miedo. ¿Entonces crees que mi madre y yo somos codiciosos? Comenzó Valentín sin rodeos, su voz cortante como el acero. Yo no dije eso, respondió Tamara, en voz baja. No mientas, rugió. Escuché todo. No permitiré que mi hija sufra por tu codicia. ¿Son estas tus palabras? Ella permaneció en silencio. Negarlo sería inútil. Él había oído. Y ella pensó exactamente eso. Necesito el dinero para la medicina de mi hija, dije mirándolo a los ojos. 5.000 rublos. No es tanto. No es la cantidad, Valentín dio un paso adelante amenazando. Es el hecho de que crees que puedes exigirlo. Que tienes derecho a dar tu opinión. Soy la madre, la voz de Tamara tembló, pero no de miedo. Y la salud de mi hijo está en juego. En su interior se encendió una llama. Por supuesto que tengo derecho. La mano de Valentín salió disparada y agarró su muñeca con fuerza. No eres nadie, escupió. Sin mí no serías nadie. Viviría en un albergue, contaría monedas y criaría a un niño en un rincón alquilado. ¿Has olvidado quién te sacó de la miseria? Tamara intentó liberarse, pero sus dedos se clavaron más profundamente en su piel. Suéltame, susurró. Me está doliendo. Aún no he empezado, Valentín bruscamente la atrajo hacia él. ¿Crees que se me olvidó cómo le hablaste a mi madre hoy? ¿Cómo me desafiaste delante del niño? Y ahora todavía exiges dinero. Con un violento empujón la arrojó contra la pared. El dolor estalló en su columna. Ir. Cállate, me interrumpió. Decidí. Necesitas repensar tu comportamiento.
Grave. Sus ojos ardían con una furia helada. Agarrándola por el codo, la arrastró hacia la salida. ¿A dónde me llevas? Tamara resistió, pero él era más fuerte. A un lugar donde puedas reflexionar adecuadamente, gruñó él, empujándola hacia el porche. El aire frío del otoño le golpeó la cara. Cayó una lluvia mixta de nieve húmeda que convirtió el patio en barro oscuro. Valentín la arrastraba hacia el viejo cobertizo de madera, donde guardaban las herramientas de jardinería. No, Tamara intentó liberarse, entendiendo su intención. Olvidaste tu lugar, gritó abriendo el pesado candado. Pasarás la noche aquí. Quizás mañana seré más sensato. La puerta del almacén se abrió con un crujido siniestro. En el interior, el olor a humedad, hojas podridas y aceite de máquina invadió sus pulmones. Valentín la empujó hacia adentro y Tamara cayó de rodillas sobre el piso de concreto. En cualquier momento llegarán invitados, dijo desde la puerta. Mi madre ya ha preparado todo. Nos las arreglaremos sin ti. Diré que tienes migraña. Cerrarás la puerta cuando estés dispuesto a disculparte y prometer que esto no volverá a suceder, añadió, antes de cerrar la puerta. La cerradura chirrió. Tamara se quedó sola en la oscuridad. El frío penetró hasta los huesos. Sentada sobre un cubo volcado, envuelta en un cilicio encontrado en un rincón, escuchaba el viento aullar afuera. Las rendijas en las tablas dejan pasar finas líneas de luz. Dentro de la casa, las ventanas brillaban. Voces apagadas, risas. Los invitados habían llegado. ¿Qué hice? Pensé, frotándome los dedos congelados. La muñeca donde Valentín la había sujetado ya empezaba a hincharse, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación, el sentimiento de impotencia. Recordó las palabras de su madre poco antes de morir: hija, una mujer debe ser fuerte no en el cuerpo, sino en el espíritu. Cuando crea que ya no tiene fuerzas, es precisamente ahí donde debe encontrarlas. Tamara se apoyó contra la pared del almacén y sintió las tablas vibrar ligeramente. Alguien había puesto música en el interior. La fiesta siguió animada. No hay ningún lugar donde caer más profundo, pensó, mirando hacia la oscuridad. El almacén, el frío, la vergüenza, tocaba fondo. Y cuando llegues abajo solo queda una cosa: impulsarte hacia arriba y empezar a subir. De repente, entre el ruido del viento, escuchó una voz débil. «Mami. Mami, ¿dónde estás?» El corazón se rompió. «Anechka». Tamara corrió hacia la puerta y pegó la cara a la rendija. «Estoy aquí en el almacén, mi amor. Vuelve a casa o te enfermarás». «Mami», la vocecita se acercó. Una pequeña silueta en camisón apareció en el círculo de luz de la farola. «Te estoy buscando. Vuelve, por favor». «Tu padre dijo que me dolía la cabeza y me fui», sollozó la niña. «Pero la abuela dijo que eres malo y estás castigado». Una ola de furia y dolor invadió a Tamara. Ni siquiera se molestaron en comprobar si el niño se había despertado. Dejaron sola a una mujer enferma mientras se divertían con los invitados. «Mi sol», llamó conteniendo las lágrimas. «Tu padre me encerró aquí. No puedo irme». «Vuelve a la cama, cúbrete bien y espérame». «No», insistió Anechka acercándose. «Voy a dejarte ir, mamá». «Tú no». «No lo lograrás», murmuró Anechka, mirando el pesado candado. «Sí puedo», respondió una voz desde afuera. Tamara escuchó unos pies descalzos sobre el suelo húmedo. Su corazón dio un vuelco cuando su hija susurró triunfalmente. «Mami, lo encontré». Papá dejó la llave en el estante del pasillo. Me subí a la mesa y lo recogí. El sonido del metal raspando contra la cerradura la dejó sin aliento. Un chasquido seco resonó en la noche. La puerta se abrió lentamente y una pequeña silueta entró en el cobertizo. Anetechka, temblando con los labios enrojecidos por el frío, el pelo pegado a la cara por la nieve derretida. «Hija mía». Tamara la rodeó con sus brazos, sintiendo el cuerpo frío del niño a través de la fina tela del camisón. «Estás empapado. ¿Cómo lograste salir sin que nadie te viera?» La abuela no se dio cuenta, explicó la niña, castañeteando los dientes. «Está bebiendo vino con sus tíos. Yo solo quería salvarte, mamá». Las palabras eran como cuchillos.
¿Cómo podían los adultos dejar que un niño enfermo y con fiebre saliera descalzo de casa en una noche de invierno? Tamara abrazó a su hija contra ella, tratando de transferirle algo de su calidez, mientras lágrimas calientes corrían por su rostro. ¿Qué te hice, mi amor? Susurró desesperada. ¿Qué les permito que nos hagan? No llores, mami, Anechka le acarició el cabello con sus manos frías. Te salvé como en las historias. Tamara besó su frente ardiendo por la fiebre. Demasiado. Necesitaban irse a casa ahora. Vamos, cariño. No podemos quedarnos aquí. Miró por la rendija de la puerta. La casa estaba iluminada, pero el patio estaba vacío. Desde la sala de estar llegaban voces y música a todo volumen. Los invitados de Valentín, claramente borrachos, se reían sin preocuparse. Nadie se dio cuenta siquiera de que faltaba un niño. Agárrate de mí, Tamara tomó a su hija en su regazo, sintiendo su peso ligero, casi sin fuerzas. Y quédate muy quieto. Salieron sigilosamente del cobertizo pegados a la pared de la casa, a la puerta trasera. Afortunadamente la cocina estaba desierta, ya habían llevado toda la comida a la fiesta. Tamara cerró la puerta de la habitación de su hija con cuidado y la cerró desde dentro. Estás temblando, murmuró mientras le quitaba el camisón mojado a la niña y le ponía un pijama seco. Vamos a cubrirte y darte el medicamento. Anetechka tragó la última gota de jarabe para la tos sin quejarse, pero su pecho respiraba con dificultad. La fiebre la hizo temblar incontrolablemente. Tengo mucho frío, mami, se quejó con la voz ronca. Y me duele la garganta. Tamara se acostó a su lado, abrazándola con fuerza, como si pudiera, solo con el calor de su cuerpo, ahuyentar la enfermedad y el miedo. Al otro lado de la pared, la música todavía estaba alta, pero allí, en esa pequeña habitación, era como si hubiera un mundo aparte, un refugio frágil, pero de ellos. No le digas a nadie que me dejaste sola, ¿vale? Preguntó Tamara en voz baja. Es nuestro secreto. Tu padre se enojaría mucho. No lo diré, prometió Anetechka acercándose más. Mamá, siempre vamos a vivir así. La pregunta simple y cruel, la cortó como una espada. ¿Cómo le explicas a un niño que el amor debe ser seguro? Que un hogar no debería ser una prisión. No, mi vida, respondió con firmeza, acariciando el cabello enredado de su hija. Prometo que todo cambiará. ¿Grave? En los ojos febriles de Anechka brillaba un rayo de esperanza. Lo juro, Tamara la abrazó contra ella, sintiendo cada hueso frágil de ese cuerpecito. Pase lo que pase, no nos quedaremos aquí para siempre. ¿A dónde vamos? La voz de la niña era una mezcla de curiosidad y miedo. A un lugar donde nos amen, susurró Tamara, sin saber aún cómo, pero con la certeza de que existía tal lugar. Donde nadie pueda hacernos daño. Ella no tenía un plan. No tenía un mapa. Pero en esas horas en el frío suelo del almacén, algo dentro de ella se había roto y ahora, de las ruinas, nació una determinación feroz. Ha llegado el momento de luchar. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de las cortinas. Anetechka finalmente se quedó dormida, con la respiración agitada, puntuada por un agudo silbido con cada inhalación. Tamara se levantó lentamente y se acercó a la ventana. En el patio todavía estaban aparcados los coches de los invitados. Al parecer, la fiesta había durado hasta el amanecer. Tiempo. Necesitaba tiempo para pensar. Apoyó la frente contra el frío cristal. Dinero. Documentos. Un lugar al que ir. Cada elemento era un obstáculo gigante, pero la imagen de su hija, temblando de fiebre y frío, la impulsó a seguir adelante. Para ella, encontraré una manera. Volvió a mirar la carita pálida de Anetechka y sintió que su corazón se desbordaba de un amor que ahora, también era coraje. Vamos a salir de aquí, prometió en silencio. Lo que sea necesario. La ansiedad la consumió. Al salir del hospital, se sentó en un banco del pequeño parque de enfrente, mientras sus pensamientos daban vueltas como un trompo fuera de control. Un abogado. Tomaría tiempo y costaría dinero, dos recursos que ella no tenía. Necesitaba otra salida. Necesitaba, sobre todo, dinero. Al menos lo suficiente para desaparecer,
alquilar un rincón donde poder esconderse con Anechka hasta que decidiera sus próximos pasos. Entonces se acordó de Gennady. Es Tamara. Le temblaba la voz al pronunciar el nombre de su hermano por teléfono, después de casi 6 meses sin decir palabra. De hecho, desde la última vez que había reclamado su deuda. La llamada no fue fácil. Tamarka. El tono de Gennady sonaba falso, demasiado excitado. ¿Cómo estás? ¿Y Anyutechka? Normal. Agarró su teléfono celular con más fuerza, como si pudiera extraerle el coraje que le faltaba. Gennady, necesito hablar contigo. Sobre el dinero de mamá. Silencio. Un largo suspiro al otro lado de la línea, seguido de ese tono irritado que ella conocía bien. Aquí ya hablamos de esto. Sabes que estoy en un momento difícil. Está la familia, los créditos, la hipoteca. Lo sé. Tamara cerró los ojos, tratando de contener la ola de ira que subía a su garganta. Pero necesito ese dinero. Al menos una parte. ¿Recuerdas cuánto gastamos en su tratamiento? 300.000 rublos. Y tengo que alimentar a mis hijos. Interrumpió el hermano. Maruska se inscribió en el gimnasio, ¿tienes idea de lo que cuesta? Y Michka empezó con el hockey, la forma, el entrenamiento. Tamara escuchó las mismas excusas de siempre, mientras su sangre hervía. Cuando murió su madre, Gennady había prometido devolverle su parte. Cuando recibir el bono, cuando cerrar el crédito, cuando vender el garaje. Siempre hubo un cuándo. Siempre hay un motivo para posponer. Gennady interrumpió, su voz más firme de lo que sentía. No lo estaría preguntando si no fuera urgente. Necesito ese dinero. No tengo. El hermano explotó. ¿De dónde crees que voy a sacar esto? Venderé un riñón. Ella apretó los dientes. El plan B se estaba derrumbando como un castillo de naipes. Necesitaba pensar rápido. Bien. La calma en su voz la sorprendió. Entonces le contaré a Valentín lo de tu deuda. ¿Qué? La voz de Gennady tembló de incredulidad. Le diré que no devolviste el dinero a la familia. Mentir. Lo último que quería era involucrar a su marido en esa historia, pero su hermano no lo sabía. Es meticuloso con las finanzas, ¿sabes? Y muy principios. ¿Te has vuelto loco? El pánico ahora se manifestó. ¿Por qué meter a tu marido en esto? Porque es dinero de la familia, continuó manteniendo el tono tranquilo. Y él, como le gusta decir, es su jefe. Estoy seguro de que estará muy interesado en recuperar lo que le debe a su esposa. Silencio. Tamara solo escuchó la respiración agitada de su hermano. ¿Me estás chantajeando? Murmuró finalmente. Te pido que pagues tu deuda. La frase salió tajante. Al menos una parte. Otra pausa. Un largo suspiro. ¿Cuánto cuesta? 80.000. La cantidad que, según sus cálculos, le alcanzaría para los primeros meses, billete, alquiler, comida. Perdiste la cabeza. Gritó Gennady. ¿Dónde voy a poner esto? Ha pasado una semana. Su propia voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. O llamaré a Valentín. La reunión tuvo lugar 6 días después, en un ruidoso café cerca de la estación de autobuses, un lugar lo suficientemente público como para no llamar la atención. Gennady parecía abatido, sus ojos moviéndose de un lado a otro, como si esperara ver aparecer a Valentín en cualquier momento. ¿El trajo? Preguntó sin saludar. El hermano sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Aquí están los 80.000. Lo empujó por encima de la mesa. Cuenta. Tamara abrió el sobre debajo de la mesa. Los billetes estaban allí, apilados en fajos de 5.000. Lo guardó en su bolso con un nudo en la garganta. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó, aunque ya lo sabía. Pedí un préstamo. La voz de Gennady era amarga. Con un interés que me ahogará. ¿Satisfecho? Por un momento, la culpa la mordió. Recordó a Anechka jadeando esa noche y el remordimiento se disolvió. Tengo una condición. Su hermano la miró con ojos duros.
Firmas un recibo diciendo que pagué toda la deuda. Los 300.000. Tamara se quedó helada. Eso no es cierto. O así o nada. Interrumpió Gennady. No quiero que ni usted ni su marido vengan a exigirme otra vez. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada en 4 y se la tendió. Lo desdobló y leyó. Yo, Selezniova Tamara Nikolayevna, declaro que mi hermano Smirnov Gennady Nikolayevich ha saldado íntegramente la deuda de 300.000 rublos relacionada con los gastos del tratamiento de nuestra madre. Las manos temblaban. Fue una traición. Una mentira oficial. Pero, ¿qué valía más, la justicia o la seguridad de la hija? Dame un bolígrafo. La voz era baja. Escribió cada letra con cuidado, como si el peso de la culpa pudiera distribuirse entre los trazos. Al firmar, la punta del bolígrafo se resbaló. Listo. Gennady se guardó el papel en el bolsillo. Ahora estamos empatados. Incluso. La palabra resonó en su mente como una frase. El hermano terminó su café y se levantó. Escucha, vaciló. ¿Estás realmente bien? Parece diferente. Tamara levantó la vista. Solo estoy ajustando prioridades. En los días siguientes se convirtió en una observadora silenciosa. Anoté el horario de Valentín, cuando iba a trabajar, cuando regresaba y qué días se reunía con los proveedores. Grabó la rutina de Zinaida Petrovna, martes y viernes, peluquera y manicurista, los miércoles, natación, cada 2 domingos, limpieza general de la casa. Escondió los 80.000 dentro de Las aventuras de Chipollino, un desgastado libro infantil que Valentín nunca hojearía. Por la noche, cuando la casa se quedaba dormida, estudiaba los mapas de los autobuses. La capital de la región, donde había vivido con su madre, le parecía la opción más lógica. Allí conocía las calles, podía encontrar alquileres baratos y tal vez incluso trabajo. Poco a poco empezó a coleccionar cosas, camisetas de Anechka, calcetines de repuesto, algunos vestidos de su madre. Todo acabó en una bolsa de deporte, escondida en el fondo del armario trasero. Los documentos, sin embargo, fueron el mayor obstáculo. Valentín guardaba los pasaportes y el certificado de nacimiento de Anechka en una caja fuerte de su oficina. Tamara había descubierto la contraseña por casualidad, el cumpleaños de su madre, pero no se atrevió a abrirla estando él en casa. Solo quedaba esperar. Un descuido, una salida más larga, una oportunidad para ganar tiempo. Todas las noches, cuando Anechka se iba a la cama, susurraba. Pronto, querida. Solo espera un poco más. Y la niña, como comprendiendo, se acurrucó más fuerte en sus brazos. Los 80.000 ardieron en sus manos. Era libertad, doblada en rectángulos de papel. Libertad para la hija. Libertad del miedo, de la humillación. La libertad de mi hija vale más que los principios, se repitió, reviviendo la firma injusta en el papel de Gennady. Solo quedaba una oportunidad. Un vacío legal. Y sabía que tarde o temprano, esa brecha aparecería. Aquella mañana de sábado, el sol insistía en brillar, algo poco común para mediados de noviembre. Finos rayos se filtraban a través de las cortinas, dibujando cuadrados dorados en el suelo de la habitación de Anechka. La niña, sentada en la cama, hojeaba un libro ilustrado gastado. «Mami, mira». Señaló con su dedo meñique una colorida ilustración. «Es como nosotros. Huyendo del malvado señor Tomate». Tamara se quedó helada. El corazón dio un vuelco. El niño señaló la página donde Chipollino ayudó a escapar a sus amigos. ¿Sospechaba algo? ¿O fue solo una coincidencia? Sí, mi flor. Se sentó en el borde de la cama, su voz suave. A veces hay que huir para encontrar algo mejor. La puerta principal se cerró de golpe. Valentín había regresado. Sus fuertes pasos resonaron por el pasillo hasta aparecer en la puerta de la habitación de su hija. Para sorpresa de Tamara, el rostro de su marido resplandeció con un entusiasmo inusual. Se frotó las manos y sus ojos brillaron con una energía que ella no había visto en años. Mujeres, comenzó con el tono de quien trae una noticia importante. Tengo noticias. Tamara se estremeció instintivamente. Las noticias de Valentín rara vez iban acompañadas de algo bueno.
Pero esta vez su expresión era diferente, casi triunfante. Esta noche recibiré a gente muy importante, anunció con la pompa de quien cierra un gran negocio. Inversores de Moscú. Quieren inyectar dinero para ampliar la fábrica. Tamara miró hacia abajo y sus dedos presionaron ligeramente el borde del colchón. Entiendo. Prepararé la cena. No una cena cualquiera, corrigió, entrando a la habitación con largas zancadas. Un banquete. Quiero una mesa completa, finos snacks, bebidas de calidad, todo al más alto nivel. Sacó un grueso fajo de billetes del bolsillo de su chaqueta y contó algunos con gestos teatrales. Aquí hay 25.000. Para compras y bebidas. Tamara miró con recelo el dinero que le ofrecían. Una generosidad así por parte de él, era algo que no había visto en décadas. Cuando dudó en aceptarlo, Valentín prácticamente se metió los billetes en la mano. No escatimes, ordenó. Estos hombres están acostumbrados a lo mejor. Si todo va bien, cerraremos un contrato para suministrar carne a 3 grandes cadenas de supermercados. Sus ojos brillaban, casi afiebrados. Tamara guardó el dinero en el bolsillo de su bata, con cuidado, como si fuera algo peligroso. ¿A qué hora llegan los invitados? A las 8. Tienes todo el día para prepararte. Ya estaba girando para irse, pero se detuvo de repente, como si recordara un detalle importante. Y mantén a la niña en su habitación. No quiero que esté circulando, estorbando. Cuando la puerta se cerró tras él, Tamara miró los billetes que tenía en la mano y luego a Anechka. Su hija la miró con los ojos muy abiertos, como esperando una reacción. Una oportunidad, pensó Tamara con el corazón acelerado. Un regalo inesperado del destino, dinero, un marido distraído por la reunión, todo un día por delante. Anya, susurró arrodillándose junto a la cama. Hoy vamos a jugar un juego. Fingirás estar un poco enfermo. ¿Entendiste? La niña asintió seriamente como lo hizo cuando su padre gritó, sí, mami. Tamara le acarició el pelo. Solo necesitas toser un poco si te pregunta cómo estás. Nada real, solo fantasía. Anechka ladeó pensativamente la cabeza. ¿Por qué? Para que no se acerque a ti, respondió Tamara, tajante. Tiene miedo de enfermarse. La chica asintió solemnemente. Lo sé. Cada vez que toso, él sale corriendo. El supermercado del centro de la ciudad estaba lleno de clientes del sábado. Tamara recorrió los pasillos con precisión, llenando su carrito con los artículos más caros y sofisticados, quesos azules importados, jamón ibérico, mariscos frescos, finas hierbas. En el departamento de bebidas, seleccionó botellas de vino tinto y blanco de cosechas premiadas, añadió 2 de brandy añejo y, tras una breve vacilación, una caja de fuerte cerveza importada, la favorita de Valentín. Su última parada fue la farmacia. Examinó atentamente los envases de los tranquilizantes hasta que eligió una tintura concentrada de valeriana y melisa. Es para el insomnio y la tensión nerviosa, le explicó al farmacéutico con una sonrisa forzada. Mi marido está agotado por el trabajo. De regreso a casa, Tamara extendió sus compras sobre la mesa de la cocina y comenzó a preparar la comida. Lo corté, lo mariné, lo asé, todo tal como le gustaba a Valentín. Sus movimientos eran automáticos, perfeccionados por años de práctica, pero su mente estaba lejos de eso. El plan estaba trazado con una claridad aterradora: esperar a que pasara la noche, servir la cena, mezclar el tranquilizante en la cerveza del marido, esperar hasta que se durmiera, sacar los documentos de la caja fuerte y marcharse. Simple. Y terrible. Valentín regresó sobre las 6, agitado y con los nervios de punta. ¿Cómo va la preparación?, preguntó asomándose a la cocina. Todo listo, respondió Tamara señalando la mesa puesta. Entrante, plato principal, postre. El vino está helado. Excelente. Se frotó las manos, satisfecho. ¿Y el pequeño? En el dormitorio. Parece que está resfriada otra vez. El rostro de Valentín se contrajo en una mueca de descontento. Precisamente hoy. Eso es todo lo que necesitaba. Los invitados llegan pronto y el niño aquí propagando gérmenes. Le pedí que se callara, aseguró Tamara. Nadie se dará cuenta de que ella está aquí. Cuidado, advirtió señalando con el dedo. Voy a cambiar.
Y abre una cerveza para mí. Esos nervios no son una broma. Cuando se fue, Tamara sacó del bolsillo el frasco de farmacia. Le temblaron las manos mientras vertía una generosa cantidad en el vaso de cerveza. No le hará daño, se repitió a sí misma. Simplemente te ayudará a dormir más profundamente. Valentín regresó vestido con camisa limpia y pantalón de vestir, se sentó a la mesa y agarró el vaso con avidez. Por el éxito. Brindó tomando un largo sorbo. No está mal. Abre otro. Tamara obedeció en silencio, añadiendo unas gotas más del tranquilizante a la segunda dosis. Bebió mirando nerviosamente su reloj. Deberían llegar en cualquier momento, refunfuñó, paseando de un lado a otro por la cocina. Todo tiene que ser perfecto. El teléfono sonó cuando terminó la segunda botella. Valentín respondió con un gesto brusco. ¿Hola? Su expresión se endureció. ¿Qué quieres decir con que van a llegar tarde? Tamara observó mientras él escuchaba al interlocutor, su frente se hacía cada vez más profunda. ¿3 horas? Pero ya lo tengo todo preparado. Su voz sonaba entre irritada y resignada. Está bien, lo entiendo. ¿Atascos imprevistos? Sí, esperaré. Colgó con una maldición ahogada. Se quedaron atascados en el camino, le explicó a Tamara. No llegan hasta las 11. Ella aventuró una sugerencia con cautela. Quizás deberías descansar un poco. Me levanté a las 6 de la mañana. Valentín descartó la idea, pero sus ojos ya estaban pesados y sus párpados luchaban por cerrarse. El tranquilizante empezaba a hacer efecto. Voy a ver las noticias, murmuró, dirigiéndose hacia la sala. Y ojo con la comida. Nada puede estropear. Tamara le trajo otra cerveza, esta vez sin añadir nada. Pero Valentín ni siquiera la abrió. Se hundió en el sillón con los ojos pegados al televisor y su respiración cada vez más lenta. Tal vez deberías recostarte un rato, insistió. Te despertaré cuando lleguen. Murmuró algo incomprensible, luchando contra el sueño. Pero la naturaleza y la doble dosis de sedante ganaron. 15 minutos después Valentín ronroneaba suavemente con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla. Tamara esperó otra media hora, asegurándose de que dormía profundamente. Luego entró silenciosamente en su oficina. La caja fuerte estaba escondida detrás de un cuadro barato, un paisaje aburrido comprado en una feria local. Con dedos temblorosos escribió la contraseña, 61.965. Cumpleaños de la suegra. El mecanismo hizo clic. La puerta se abrió. Dentro, entre maletines y otro fajo de billetes, estaban su pasaporte y el certificado de nacimiento de Anechka. Tamara guardó todo en su bolso rápidamente, su corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. De puntillas, fue a la habitación de su hija y la despertó con un suave toque. Bebé, levántate, susurró. Es hora de que nos vayamos. Anetechka, aún adormecida, se dejó vestir sin quejarse. Tamara sacó de debajo de la cama la mochila ya preparada, recogió los documentos y el dinero, tanto lo que Valentín le había dado para cenar como lo que guardaba escondido en un libro. ¿Viajamos? Preguntó la chica, poniéndose sus pantalones cortos. Sí, querida, respondió Tamara besando su cabeza. Por una nueva vida. Salieron por la puerta trasera, cerrándola sin hacer ruido. El patio daba a una franja de bosque que separaba su propiedad de las casas vecinas. Tamara sabía que a esa hora, los vecinos estarían pegados a las telenovelas nocturnas, sin mirar hacia afuera. Cuando llegaron a la calle paralela, sacó su celular y llamó a un taxi. A la estación de autobuses, por favor. Mientras esperaban el auto, quitó el chip del dispositivo, partiéndolo por la mitad antes de apagar el teléfono definitivamente. No sabía cuándo Valentín se despertaría y empezaría a buscarlos. Pero al menos no podía rastrearlos tan fácilmente. El taxi llegó 7 minutos después. El conductor, un hombre de mediana edad y barriga prominente, miraba con indiferencia a la mujer con el niño y su bolso. Estación de autobuses, ¿verdad? Entra entonces. La ciudad se deslizaba más allá de la ventana, somnolienta, sumergida en las sombras del crepúsculo. Calles, casas, plazas conocidas, 5 años de vida, 5 años de miedo y humillación.
Anechka se apretó contra su madre. Mamá, ¿a dónde vamos? Tamara tenía a su hija en brazos. A una gran ciudad, mi amor. Donde viva gente buena. La estación de autobuses los recibió con luces brillantes y murmullos de voces. Tamara compró 2 billetes para el autobús nocturno a la capital del estado. Faltaban 20 minutos para el partido. Sentada en sillas de plástico en la sala de espera, Tamara siguió con fuerza la mano de su hija. En el fondo aún persistía una punzada de miedo, y si Valentín se despertara, los persiguiera y los alcanzara allí mismo. Mamá, tengo sed, susurró Anechka. Estaré allí, cariño. Tamara rebuscó en su bolso y sacó una botella de agua. Toma, tómalo. El anuncio de embarque sonó por los altavoces. Vamos, mi amor. Nuestro autobús se va. Agarró su bolso y tomó a su hija de la mano. En el andén el gran autobús interestatal ya esperaba a los pasajeros, encendiendo sus luces de posición en la oscuridad de noviembre. Tamara ayudó a Anechka a subir las escaleras y se sentaron en el centro de la habitación. Cuando el vehículo arrancó sintió que algo dentro de él se aflojaba. La tensión de los últimos meses, de los últimos años, era como si se les escapara del cuerpo a cada kilómetro que los alejaba de la casa de Valentín. Anechka se quedó dormida con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Tamara acarició el pelo de su hija y miró por la ventana, donde la noche se tragaba los faros dispersos en la carretera. Eran libres. Y esta libertad nadie podría arrebatarles. El autobús se balanceaba suavemente en las curvas. Afuera solo reinaba una densa oscuridad, interrumpida de vez en cuando por el destello de los faros que venían en dirección opuesta. Tamara presionó su rostro contra el frío cristal. Anechka dormía acurrucada, con la cabeza todavía en el regazo. El zumbido constante del motor era casi hipnótico, pero no podía permitirse dormir. Sus pensamientos daban vueltas sin parar. ¿Qué les esperaba en la capital? ¿Dónde vivirían? ¿El dinero sería suficiente? ¿Cómo reaccionaría Valentín cuando descubriera que habían desaparecido? 105.000 rublos. Todos tus bienes. 80.000 que le prestó su hermano, 25.000 que Valentín le había dado para una cena especial. La cantidad parecía inmensa e insignificante al mismo tiempo. En la gran ciudad, a Anechka le alcanzaría para unas 2 semanas de alquiler, comida y ropa. Entonces habría que buscar trabajo urgente o lo que fuera. Pero hoy era sábado. Mañana domingo. 2 días sin posibilidad de empleo. 2 días de incertidumbre. Anechka se removió en sueños, murmurando algo incomprensible. Tamara pasó los dedos por el cabello de su hija y se acurrucó más cerca, enterrando su rostro en las rodillas de su madre. Para ella valió la pena correr el riesgo. Por ese cuerpo cálido, por esa confianza infantil. Lo lograremos, prometió Tamara pensativa. De alguna manera lo resolveremos. En el bolsillo de su chaqueta vibró el nuevo celular, comprado en secreto, con ahorros que Valentín no conocía. Solo una persona tenía ese número, Ludmila Korsinova, una excompañera de colegio y la única a la que Tamara se atrevió a llamar amiga. Con cuidado para no despertar a Anechka, se quitó el dispositivo y leyó el mensaje: ¿Dónde estás? Valentín está levantando el mundo. Llámame. Significaba que se había enterado antes de lo que ella esperaba. Tamara se mordió el labio. Un escalofrío se instaló en su pecho. Miró el reloj en la esquina superior de la pantalla, casi medianoche. Ya habían recorrido un buen trecho, pero el miedo persistía. Decidió llamar. 1 toque. 2. ¿Tomarlo? La voz de Ludmila sonaba angustiada. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Hola, Ludmila, respondió Tamara en voz baja, mirando de reojo al pasajero que estaba a su lado, que dormitaba. Anechka y yo nos fuimos. Nos fuimos. El tono de pánico en la voz de su amiga era evidente. ¿A dónde? Valentín está fuera de sí, llamando a todos. Dice que robaste dinero y documentos. No robé nada, dijo Tamara con firmeza. Estos son mis documentos y mi dinero. Silencio. Luego una pregunta tímida. ¿Te has ido para siempre? ¿Para siempre? Sí. Dios mío, toma, ¿te has vuelto loco? ¿A dónde vas con un niño?
¿Dónde vivirán? Aún no lo sé, admitió Tamara. Voy a buscar un lugar, un trabajo. Ludmila, ¿no podrías albergarnos unos días, solo hasta que encuentre una habitación? El silencio al otro lado de la línea se prolongó. Finalmente un suspiro. Aquí no puedo. Tamara cerró los ojos. Eso es lo que esperaba, pero aún así me dolió. Entiendo. Vuelve, Tomás. La voz de Ludmila adquirió un tono suplicante. La familia es la familia. Todos los hombres son así. Él se calmará. Tienes una hija. Piensa en ella. Solo pienso en ella, dijo Tamara. Lo siento, tengo que colgar. Presionó el botón y miró hacia la oscuridad más allá de la ventana. La última esperanza se había derrumbado como un castillo de naipes. Al principio no habría límite. Tendrían que gastar el poco dinero que tenían en un hotel barato. Anetechka se movió y levantó la cabeza soñolienta. Mamá, ¿ya llegamos? No, mi amor. Todavía quedan 2 horas. Duerme, yo también tengo sed. Tamara sacó la botella de agua de su bolso. La niña tomó unos sorbos y apoyó la cabeza en su regazo. ¿Vamos a tener una casa nueva? Murmuró, ya medio dormida. Ve, cariño. Seguro que lo harás. El autobús frenó y se detuvo a medio camino en una parada de descanso. El conductor anunció una pausa de 10 minutos. Quédate aquí, voy al baño. Tamara besó la cabeza de su hija y bajó las escaleras. Dentro del pequeño café al borde de la carretera olía a café quemado y a cigarrillos. Rápidamente fue al baño y a su regreso compró 2 pasteles de col para el desayuno cuando Anechka se despertó. Cuando volvió al autobús, vio a una señora sentada unas filas más adelante. Cabello gris peinado cuidadosamente y un chal de lana sobre los hombros. La mujer la miró fijamente como si la estuviera esperando. Tamara se estremeció. Había algo extrañamente familiar en esa mirada. Algo de un pasado lejano. Lo siento, dijo la señora cuando Tamara pasó junto a ella. ¿Por casualidad no eres de Kalinovka? Sí, respondió Tamara con cautela. Creo que nos conocemos. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Tanechka podría ser tú, hija mía. Tamara se quedó helada. Solo una persona la llamó Tanechka. ¿Tía Galia? Galina Semyonovna, confirmó la señora, levantándose de repente y abrazándola con fuerza. Dios mío, Tanechka, cómo te busqué todos estos años. ¿Todos estos años? Tamara se alejó confundida. Pero pensé que no querías más contacto. Después del funeral de mi madre, nadie. Galina Semyonovna meneó la cabeza. ¿Quién te dijo tal cosa? Llamé, escribí, incluso fui a tu casa. Pero tu hermano. Gennady me dijo que te habías mudado, que ya no querías conocer a nadie de tu pasado. El nombre de su hermano hizo que una oleada de ira atravesara el pecho de Tamara. Me mintió. Dijo que te habías ido del pueblo. Oh, Dios mío, la tía Galia suspiró conmocionada. ¿Y esta es tu hija? Señaló a Anechka, que estaba durmiendo. Sí, es Anechka. Tamara sonrió sin querer. Tiene 4 años. Hermoso. Igual que tú, dijo la señora, pero de repente su rostro se puso serio. Tanechka, ¿pero por qué estás sola en el autobús por la noche? ¿Qué pasó? Tamara no podía explicar por qué de repente las palabras comenzaron a manar como un río crecido. Lo contó todo, el matrimonio que se convirtió en prisión, el control asfixiante, las humillaciones que tragó en silencio, la noche en el gélido almacén y finalmente la fuga. Hablaba sin parar, como si se hubiera roto un dique en su interior. La tía Galia escuchaba en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando y secándose discretamente las lágrimas que brotaban. Mi pobre niña, susurró cuando Tamara finalmente se quedó en silencio. Si lo hubiera sabido. Es mi culpa. Tamara miró hacia abajo sintiendo el peso de la vergüenza. Debería haber sido más fuerte. Fue una estupidez de mi parte. Tonterías. Dijo tía Galia con firmeza. Eres fuerte, más fuerte que muchas personas. Hizo una pausa observándola con cariño. ¿Y ahora, a dónde vas?
A la capital del estado. Intentaré encontrar un lugar donde quedarme, un trabajo. ¿Y crees que una ciudad extraña los recibirá con los brazos abiertos? La tía Galia sacudió la cabeza, escéptica. Un domingo sin conocidos con un niño en el regazo. Tamara frunció los labios. No hubo respuesta. No tuve elección. No tengo a dónde ir. Sí, lo ha hecho. La voz de la mujer sonó firme, sin respuesta. ¿A dónde? ¿Para ti? Tamara abrió mucho los ojos con incredulidad. Eso. Para mí. Tía Galia sonrió, y en esa sonrisa había una calma que Tamara no había visto en años. Vivo solo en un piso de 2 habitaciones, en pleno centro. Enseñé matemáticas toda mi vida. Dios no me dio hijos, pero me dio una pensión de 25.000. El departamento es mío, liquidado, sin deudas. Vivo tranquilamente en mi rutina, suspiró. Si te soy sincero, es un poco monótono. Pero no me puedo quejar. Sí puedes, interrumpió Tamara con la voz entrecortada. Y debe ser así, gracias a Anechka. La tía Galia se rió suavemente, sus ojos brillaban. Siempre soñé con tener una nieta con quien hacer pasteles. Quizás en la vejez, este sueño se haga realidad. Tamara sintió un nudo en la garganta. No quería ser una carga. No quiero molestar. ¿Para molestar? La tía Galia soltó una risa sincera. Querida, ¿tienes idea de cómo es la soledad en la vejez? Especialmente cuando pasas tu vida rodeado de niños y de repente solo quedan 4 paredes. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Me estarías haciendo un favor. El autobús arrancó adentrándose más en la noche. Tamara se sentó junto a la tía Galia, que se había acercado, y hablaron en voz baja, recordando el pasado y haciendo planes para el futuro. Vas a conseguir un trabajo, dijo tía Galia con convicción. Con tu formación y experiencia no será difícil. Inscribimos a Anechka en la guardería. Hay uno genial cerca de casa. Tamara asintió preguntándose. Y luego tal vez podamos ahorrar dinero para un rinconcito propio. Si quieres, asintió la tía Galia. Pero no hay prisa. Una sombra pasó por el rostro de Tamara. Valentín buscará. Búscalo. La tía Galia descartó la preocupación con un gesto. No sabe dónde vivo. Y dudo que llames a las puertas de todos los que conoce tu madre. ¿Y sí? Si sucede, llamaremos a la policía. La voz de la mujer no dejó lugar a dudas. Créeme, Tanechka. Resolvámoslo juntos. Y por primera vez en años, Tamara lo creyó. Era como si una enorme piedra, que había estado aplastando su pecho durante tanto tiempo, finalmente hubiera caído y se hubiera hecho añicos en 1000 pedazos.